Ahora sí. Muy, pero muy buenas noches a todos. ¿Cómo están nuevamente? Bueno, otro día más. Ya hicimos el vivo el viernes pasado. Hoy vamos a hacer, en realidad, una mezcla de todo. Va a ser una mezcla de un video en vivo, como de costumbre, probando este medio. A ver, todavía me estoy encontrando en cámara porque me está costando un poquito. A ver si me corro un poquito más así. A ver ahí. Un poquito más allá. Perdonen, pero todavía me estoy encontrando. A ver ahí. No, un poquito más acá. Ahora sí. Creo que ahí estamos bien. Creo. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a Paranormal Sin Miedo. Bueno, donde vamos a probar, como les dije, probar este formato nuevo. Mientras que me voy, si ven que me miro un poco más para abajo, porque estoy controlando que esté saliendo todo bien. Es un formato que por lo que he visto, muchos de ustedes me están consumiendo por el celular, mismo por el móvil. Y por lo que he visto, YouTube como que ahora mejoró un poco, digamos, lo que es la visión de los que son los directos. Y supuestamente así va a ser mejor para ustedes. Igualmente, estoy haciendo dos videos a la vez. Estoy haciendo el video común y corriente, que para los que vean mañana o pasado van a ver el común y corriente, que es el video normal de siempre, y los que están en vivo ahora están viendo todo en toda la pantalla completa, que se entiende que por lo menos va a mejorar la calidad, pero es una prueba. El que no arriesga no gana. Vamos a ver si podemos probar lo que es cómo va, si no se me tranca nada, si no se me desconectan las cosas, si a ustedes como públicos consumidores les atrae más, les gusta más consumir Paranormal Sin Miedo de esta manera. Todo pruebas, así que si no les gusta, obviamente les agradecería que me comenten abajo que no les guste el formato, que vuelvan a como estaba antes, o que efectivamente este tipo de formato nuevo les gusta. Lo que hice ahora para los que están en vivo, no para los que me vean en diferido, para los que están en vivo cambié el chat ahora va a aparecer acá abajo, que no sé por qué se me apareció un chat paranormal ahí re loco, pero va a aparecer un poco más para acá abajo, intentando que no sea todo un loquero el vivo. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Vamos a ir de a poco. Yo ya me traje el mate. Vamos a tener una horita donde, para los que no vieron el título, porque no sé si se ve el título tampoco en esta modalidad, pero vamos a seguir lo que estamos haciendo el viernes. Que el viernes estamos hablando de lo que es la convivencia con el fenómeno paranormal, donde me quedaron unas 4 preguntas, si no mal recuerdo. Déjenme chequear lo que lo tenía por acá a mano. Acá. Me quedaron unas 4 preguntas de lo que es la convivencia, por ponerle un nombre lindo, de lo que es la actividad paranormal. Y como yo nombré que voy a tener, y también increíblemente, que voy a tener una espectacular charla con Anabela Cardoso, que es una de las transcomunicadoras más conocidas en los medios hace muchísimos años, me tiraron preguntas sobre el tema también. E intenté también formatearlas un poquito para que tengan un contexto de lo que vamos a estar hablando, pero esas las voy a dejar para lo último, de vuelta, si me da. Si no me da, no las voy a tirar, obviamente. Pero me tocan algunas preguntas de lo que me tiraron ayer. Fue más que nada sobre la transcomunicación, sobre cómo hacerla, sobre... ahora les voy a decir porque si no al final les tengo que decir las preguntas y como que no da mucho. Bueno, vamos a ir arrancando igualmente mientras que me sigo un mate. Hoy quiero que sea más descontracturado de lo normal. De lo normal quiero que hoy sea más descontracturado. Ahí está. Ahí como ven ya está, hay gente hablándome que no los veo allá en la otra pantalla. Los voy a ver acá en el costadito. Ya casito. Caro Cardachi. ¿Qué? ¿Cardachi o Cardassi? Si lo dije mal, disculpa. ¿Cómo estás, querida? Bueno, vamos, obviamente, vayan saludando como quieran, vayan preguntando también si tienen alguna pregunta y eso, pero dado, digamos, que ayer iba a decir, que el viernes no me dio para completar todas las preguntas que yo tenía de ustedes, fue un combo. Hoy dije, vamos a hacer todo lo que no pude hacer hoy. Tomo el matecito, si no se me va a complicar. Voy a mover las preguntas para acá. Y bueno, vamos a arrancar, digamos, con una que yo creo que la había tirado el viernes en realidad, con la cual decía algo así. ¿Existen maneras de establecer límites, de vuelta por las dudas,
Estas preguntas son todas basadas en lo que es la convivencia con el fenómeno paranormal que muchos de ustedes me han mandado por Instagram, que por supuesto me pueden buscar por Yaka Paranormal en Instagram y me pueden mandar las preguntas que ustedes quieran y voy a intentar, dado el momento que se me dé, contestarlas como estoy haciendo ahora. La pregunta sería algo así. ¿Existen maneras de establecer límites o negociar con las presencias paranormales para lograr una coexistencia más pacífica? Compleja la preguntita, pero hay casos que sí. Yo he conversado por lo menos con gente que ha estado más enfocado, por ponerle un término, con la demonología, que por lo menos me ha comentado, no sé si es tan así o no, pero por lo menos me ha comentado de que a veces sucede casos complejos, por supuesto, no simplemente una infestación de una casa ni nada menos, sino que personas, por ejemplo, que puedan llegar a estar de alguna manera posesas por determinados demonios, etcétera, que en realidad son, los demonólogos, que en general trabajan más con demonios, trabajan con muchas áreas, pero son más expertise con el tema de demonios. Y supuestamente, dado esta teoría, digamos, de que los demonios existen y todo eso, supuestamente un demonio como tal no dejaría a una persona así como así, sino que el demonólogo, una de las cosas que hace es negociar. Negociar con esta entidad, con lo que carajo sea, digamos, que está metido dentro de la persona, para que de alguna manera la suelte. Muchos, por lo menos me han comentado, que tienen personalmente ellos, suena oscuro lo que voy a decir, suena feo lo que voy a decir, pero aparentemente es así, de que tienen como una, a ver si, yo estoy luchando con las dos cámaras, gente, discúlpenme, pero estoy luchando con las dos cámaras porque mañana o todo el mundo me va a ver como de costumbre, pero ustedes me van a ver torcido. A ver ahí, un poco mejor, creo que ahí. Muchos tienen un tipo de libretitas donde tienen determinados nombres de personas. Personas que el demonólogo o la demonóloga entienda que pueda ser usado mañana. Que sea una persona bastante mala, que sea una persona muy mala leche, hablando mal y pronto, porque se supone que estos nombres de estas personas van a ser usados mañana para hacer un intercambio con estos supuestos demonios que están poseyendo a una persona. Entonces se supone que cuando uno le da algo mejor, el demonio dice, ok, yo agarro esto y suelto a esta persona. Después está el tema de las casas, algo más genérico, algo más normal. Con el tema de las casas yo he escuchado varias personas que me han dicho de que conviven literalmente porque han de alguna manera transado, han charlado, han dialogado con estas entidades que están ahí adentro y coexisten, como bien decía la pregunta, si no mal uso el coexistencia, ahí está, coexisten dado que estas familias les han dicho que bueno, yo quiero vivir acá, ustedes también, yo a ustedes no los quiero sacar, pero ustedes déjenme vivir acá. Muchos, increíblemente, vamos a decir que aceptan, del otro lado, aceptan que esta familia se queda ahí porque hay muchas teorías, por ejemplo, de que estas entidades son muy celosas de los hogares y los terminan corriendo a las personas, pero se han dado muchos casos, yo tengo muchos y muchas conocidas, que han hecho de alguna manera como ciertos pactos con estas entidades, con estas energías de los hogares, para que de alguna manera se apacigüen, para que no hagan ruido, para que no muevan las cosas, para que no caminen ni anden corriendo por la noche. Son curiosos, yo siempre les digo que en realidad no está bueno, siempre de alguna manera hay que intentar sacarlos, pero una de las cosas, por ejemplo, que yo hago, capaz que lo hago mal, no lo sé, es mi manera de hacer las cosas, es que en realidad yo sin permiso jamás voy a sacar nada. Entonces si una familia mañana me dice, no, mirá, yo sin permiso, yo no te puedo sacar nada, yo les digo a ellos, yo sin permiso, yo no les puedo sacar nada en realidad. Y si la persona no me dice que sí, por más que yo entiendo de que esa entidad, esa energía, o que está muy incómodo adentro, y yo entiendo que es algo muy negativo para la familia, pero si la familia entiende de que no, de que yo lo deje por determinadas cuestiones, lo tengo que dejar. Pero sí entiendo, digamos, de que hay muchas personas, muchas familias que han de alguna manera negociado
está el tema más de monólogo, por ponerlo de la otra manera más cruda, que es cuando uno ya negocia, pero con algo un poco más denso. Son las famosas posesiones que te hablan en mucho idioma, que te escupen, que hacen mil cosas re locas media película. Y para alargar a estas... Estoy luchando con las pantallas, perdónenme. Es la primera vez que estoy haciendo este formato. Entonces, es complejo a veces cuando son niños. Cuando son niños, con todo el permiso y todo el tema, digamos, de los padres o los tutores, se puede llegar a hacer la famosa negociación con lo que hay ahí adentro, entre comillas, sacando todo el tema mentalidad, que puede ser esquizofrenia, etcétera, pero siempre con el permiso de los tutores, padres, etcétera, se hace el famoso pacto. Pero eso en general, yo nunca lo hice en la vida, espero que en ningún momento me llegue a tocar hacerlo, porque con temas niños es más complejito, debe ser feo con el tema niños, no creo que sea muy, muy fácil. Con alguien mayor capaz que uno no tiene tanto temple, pero con un niño es más complejo. Creo que es más feo y donde pase algo, creo que el trauma para mí o para cualquier investigador paranormal debe ser horrible. Pero bueno, englobando esa pregunta, si la persona, si está acá o cuando escuche esta pregunta, espero que haberla respondido bien y que se haya entendido. Obviamente, los que están viendo ahora o los que lo vean a futuro, me pueden ir dejando sus preguntas ahora mismo y en base a estas preguntas, por supuesto, para que no se haga mucho barullo, mucho embrollo, me van dejando ciertas preguntas basados en esto, por lo menos si no se entendió algo. Un matecito que no doy más. Hoy, como les dije, hoy quiero que sea un poquito más descontracturado que el viernes, porque hoy es domingo, hoy estoy en fase de prueba de este nuevo formato, para ver cómo sale, a ver cómo está, a ver si se mueve o no. También, ¿quién les dice que no se muevan los vivos para los domingos? No lo sé. Todo es basado en ustedes, obviamente. Y había hecho una nueva intro, que por si no la vieron, ya se las muestro y me dicen qué tal. Mezclando un poquito de varias imágenes, de varias investigaciones, dije, tengo que cambiar por lo menos para este formato nuevo que yo quiero hacer, a ver si les puedo cambiar un poco esa intro, que ya está hace un año creo que yo hice esa intro más o menos, y dije, bueno, vamos a ver si podemos echar algunos videos nuevos, algunos videos de las últimas investigaciones que fui a hacer a Chile, para cambiar un poquito el formato y que sea un cacho más fresco, digamos. Vamos a ir, obviamente, para la próxima pregunta, que ojalá hoy me dé y que me sobre tiempo. Ojalá, si no se me va a complicar mucho. Acá Caro me dice, sí, está muy buena la nueva intro. Bueno, muchas gracias, Caro. Salió como salió. Bueno, espero que les guste a la mayoría. Es para darle un aire fresco más que nada. Y para también mover el contenido de este nuevo formato más vertical que le estoy dando a los videos en vivo. Y a ver si este formato se queda a futuro o se va. Estoy probando. Vamos a ver qué sale. Otra de las preguntas que hay acá que me hicieron ustedes sería: ¿recomiendas documentar estas experiencias de alguna manera? Y de ser así, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Está buena esta pregunta, está buena. Vamos a repetirla. ¿Recomiendas documentar estas experiencias de alguna manera? Y de ser así, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Bueno, esa me la han hecho varias veces en realidad. Como les digo, todas estas preguntas son un compilado de muchas preguntas iguales, básicamente, pero que las refactoreé un poquito más, que les di un formato un poco más técnico para que se entienda mejor. Muchas personas, muchos de ustedes, siempre me han dicho de que quieren comenzar de alguna manera con el tema de la investigación. No simplemente, digamos, cuando te pasa, como es el tema de hoy, que es la convivencia con el fenómeno. No sé si está tan bueno. No sé, eso yo tendría que como que repensarlo o reflexionarlo. Si es tan bueno documentar un fenómeno paranormal en la casa de uno. Puede ser que sí. ¿Por qué? Porque psicológicamente creo que sería de gran ayuda a entender que no tenés problemas psiquiátricos. Yo creo que eso es un muy buen punto para empezar a documentar el fenómeno que te está pasando. Segundo, para cuando vas a pedir ayuda, un investigador, un psiquiatra o otra persona que vos entiendas que te puede ayudar con el fenómeno que estás viviendo, creo que sería muy bueno
mostrarle algo de evidencia, algún video, algún audio, un algo, no fotos simplemente, que esa es una de las capaz que de las que yo no haría para reafirmar el fenómeno paranormal en mi casa, que muchos entiendo de que usan el tema de la fotografía. Yo soy un poco ácido con el tema de la fotografía. ¿Por qué? Bueno, porque yo entiendo que los videos también, un poco más difícil, pero se puede hacer. Pero con la fotografía se puede llegar a malentender demasiadas cosas. Se puede llegar a ver una cosa parecida a un ser humano, una mancha en la pared, que ahora no me acuerdo bien el nombre, pero se puede llegar a ver un tipo de mancha en la pared, se puede llegar a confundir como que es algo paranormal y no tiene por qué. Entonces con el video uno tiene otro contexto. Con el video uno puede tener no solo movimientos, sino también puede tener sonidos. ¿Uno puede llegar a documentar un fenómeno paranormal simplemente con una grabadora de sonido? Sí, y esa es una de las que yo primero digo que hagan. Yo creo que como evidencia paranormal, de lo mejor y lo más sano, psicológicamente hablando y todo, es un audio. El audio, por ejemplo, de que yo siempre bromeo con eso de que a vos te daría para agarrar, yo justo ahora yo no tengo la tengo allá arriba, la grabadora. Yo siempre digo ¿a vos te da para dejar una grabadora de sonido al lado de tu cama cuando vos estás durmiendo y ver que pudiste documentar? Entendiendo, por supuesto, de que convivís con el fenómeno paranormal, que has escuchado voces de noche, que has escuchado algunos pasos, algún arrastre de algún mueble, que las puertas del ropero o de tu armario se abren, o que no sé, determinados sonidos que te ha pasado o por parálisis de sueño o por lo que sea, has llegado a escuchar y querés documentarlo de alguna manera, y que capaz que con el video debe ser un poco más chocante llegar a ver que se te llega a abrir una puerta, que se te llega a abrir un armario, que como evidencia sería hermoso, sería épico, y como evidencia para alguien que investigue el fenómeno después sería una bomba, sería muy bueno. Para uno mismo, como para empezar, si se quiere, dentro de la casa o en otro lugar, creo que lo más sano es el audio. Me parece a mí que es lo más puro para empezar. Si uno quiere ir mañana, no solamente en la casa de uno, sino investigar el fenómeno paranormal uno mismo. De decir, bueno, yo quiero ir mañana a una casa abandonada, quiero ir mañana a determinados lugares donde yo entiendo que el fenómeno paranormal existe y puedo documentarlo con audio. Capaz que a mí me pareció que me hablaron, capaz que me pareció que alguien me dijo mi nombre, y que se salga del me pareció. No, que quede realmente un audio con tu voz, con lo que pasó en tu entorno, con todo, y que esa otra voz te esté hablando, como muchos saben que a mí ya me llegó a pasar en determinadas ocasiones. Por ejemplo, cuando fui a Bolivia, que en Bolivia me llegaron a hablar al oído y no era la persona que yo tenía al costado, por los timbres, por el acento, por muchas cuestiones, no era la persona. Y en esos momentos para uno mismo, estudiar el fenómeno paranormal y asentar que realmente hay algo y que no es un tema más que nada psicológico, esquizofrénico, etcétera, ayuda mucho. Me parece a mí. Ustedes me dirán qué opinan, obviamente, de esto. El otro, estoy yendo un poco a las apuradas porque no sé si me da, ojalá que me dé, pero no sé si me da. Estoy yendo medio así, a las corridas, porque en realidad tengo estas 4 preguntas. Y las otras, tengo 4 más que me hicieron sobre la transcomunicación. Así que estoy yendo así, a las corridas. Nico, he llegado tarde, querido Ariel Manosalvas, nuevamente. Bueno, no importa, porque en realidad este es un horario corrido. Estoy probando cosas un domingo, así que por ese lado, tranqui. Vamos a decir la otra. O sea, ¿qué papel juega? Esta es interesante. ¿Qué papel juega la creencia personal y la actitud hacia estas experiencias en la forma en que se manifiestan los fenómenos paranormales? Esta está buena porque en realidad es lo que yo intento hacer con, como ven acá arriba, Paranormal Sin Miedo. Sacar un poco el tema de las creencias, sacar un poco ese tema del creo, de me parece, de me dijeron, ir a investigar. Porque la gran contaminación, no solamente digamos de las creencias personales que uno pueda llegar a tener por religión, sino también por películas, por miedos que le hayan inculcado a uno de chico, por varias cuestiones, por varios lavados de cerebro. Yo cuando era chico, por ejemplo, estaba el famoso mano negra, que cuando uno no tomaba la leche venía el mano negra y te llevaba.
yo de chico, yo tenía un miedo, porque claro, viviendo en el campo, en la oscuridad, es otro mundo, es muy diferente. Y me acuerdo que mi bisabuela se agarraba, se ponía un guante negro, otras épocas, se ponía un guante negro, y cuando uno no tomaba la leche, había una ventanita arriba, y ella arrimaba la mano y hacía así. Y entonces había otra persona ahí que decía, mirá, mirá, el mano negra. Y uno miraba, le daba un miedo con la oscuridad del campo y todo, olvídate, tomabas la leche, sí o sí, olvídate, sí o sí tomabas la leche porque si no venía el mano negra y te llevaba. Y entre otras cuestiones, o sea, siempre había un miedo inculcado de chico para algo. Y con el tema este paranormal, con el tema más terror, uno más criado en la época de los 90, con Chucky, con Freddy Krueger, con toda esa movida de los 90, 80, claro, para investigar el fenómeno paranormal, muchas veces te puede dar un miedo enorme, tanto por leyendas, por creencias, por religiones, por lo que sea, te da mucho miedo. Y yo creo que primero que nada, como dice acá, ¿qué papel juega la creencia personal y la actitud? La actitud es lo principal. Uno siempre tiene que ir sin miedo, pero decirlo es fácil. Yo entiendo que decirlo es fácil. Pero ir con una actitud de quiero realmente investigar el fenómeno paranormal, quiero realmente saber si acá hay una voz, si yo que acá veo a la famosa Llorona parada de pie y mano y que me diga hola. Después veré si tengo o no miedo, pero primero que se presente el fenómeno. Porque si el fenómeno no se presenta, al final los miedos se van acumulando y uno se va a perder de este hermoso mundo que es el fenómeno paranormal y la investigación en sí, que es increíble. Entonces yo creo, me parece que el papel que juega es muy importante. Es muy importante la creencia que uno tenga para ver qué hace con esto. Yo siempre digo lo mismo con el tema de la meditación, con el tema de todo eso. Te va a ayudar un poco con la creencia y con la actitud, pero es como un empuje a vayan a investigar el fenómeno y sáquense realmente las dudas. Me llegó a pasar, por ejemplo, en varios lugares, pero en uno que fue de lo más, que yo siempre lo cuento porque es como el más gracioso. Acá en Uruguay hay un lugar que se llamaba, denme un segundito, el Molino Quemado. Ahí va. En Uruguay hay un lugar llamado el Molino Quemado, donde, bueno, hay muchos factores dentro de lo paranormal, donde han ido determinados grupos del fenómeno paranormal y han dicho mucho humo, que no tengo el efecto humo acá, perdonen, para la próxima voy a poner el efecto humo en vertical, pero mucho humo con el tema de lo paranormal. Y me acuerdo que había un pozo donde supuestamente por la noche una mujer gritaba desde lo más profundo del pozo, gritaba como una cosa desgarradora. Sumado a que andaba como una especie de llorona en un bosque, que el bosque quedaba pegado a este famoso molino quemado, que el molino quemado hoy en día son unas ruinas, no tiene techo, son unas ruinas de paredes, que fue lo que queda de una vieja edificación que ahora no me acuerdo específicamente, pero la pueden buscar en Google después, porque ahora no me acuerdo específicamente qué era el molino quemado, pero sé que se prendió fuego y todo eso, y muchas leyendas de que se mató a una mujer, de que el marido por infidelidad que la tiró adentro del pozo, algo así como la casona de la Ruta 9, pero en otro lugar. Y lo que pasa es que esa mujer, aparentemente por la noche, grita una cosa desgarradora. Yo no el mismo mate, pero sí el mismo termo, que ven acá, este termo me ha acompañado a cada aventura que yo he ido. Con este mismo termo y otro mate, parecido a este, me senté, creo que eran 10 y pico de la noche, me senté a esperar en ese pozo, a la noche, donde no se veía nada, porque ni luna había, y eso quedaba bastante para el fondo del campo, y quedé a esperar el grito. Una hora estuve más o menos sentado ahí, y como sabrán, no pasó nada, no hubo ningún grito. Hubo sensaciones dentro de lo paranormal, y alguna cosita les puedo decir que se podría ver. Podría haber alguna cosita que no estaba del todo cómodo, digamos, pero de ahí a escuchar el grito tampoco. Después fui a recorrer el bosquecito, por el fondo, a ver si me encontraba esta famosa llorona. No hay una llorona en la parte de atrás del molino quemado. No, les estoy diciendo que era como, porque supuestamente había como una mujer vestida de blanco. Es como otro llorona más. Es como que todos se visten iguales del otro lado. No sé si es que no tienen ropa o qué, pero todos se visten todas iguales.
Bueno, menos en Colombia cuando fui al restaurante de la Bruja, que ahí había una que era vestido rojo. Es cierto. Denme un segundo que voy a ir a saludar a la gente, que si no, me cuelgan. Y como ven, ahora aparece el chat acá, a ver, ahí, acá. Ahora, dejé el chat acá abajo para los que lo vean en formato completo mañana y pasado en YouTube, porque la idea es esa. Voy a ver, estoy probando, no sé cómo va a salir. Estoy grabando las dos cosas. Estoy mostrándoles a ustedes el formato vertical para que se vea mucho más grande todo, para que sea mejor. Y aparte de eso, les estoy mostrando también el formato tradicional, pero mañana. Eso lo estoy grabando ahora, lo voy a subir mañana. Va a ser el mismo video, pero con formato tradicional. Y ustedes votarán, ustedes me dirán qué formato les parece que seguirá mejor o no. Voy a leer los comentarios que los tengo por acá. Querido Bombucha, yo te voy a decir Bombucha acá porque acá sos Bombucha, acá no sos Franco, acá sos Bombucha. Bombucha, buenas noches, gente, he volvido. ¿Cómo va, querido? El querido miembro del canal, Verónica, buenas noches, gente, bienvenida, querida. Acá a la Llorona les metieron una paliza. ¿Cómo le metieron una paliza? Pobre Llorona. Caro Cardassi, hola. Yo creo que ya había saludado, Caro, ¿no? Si no se me traspapeló. Tenía motivos para llorar. Pobre Llorona. Llorona hay en todos lados, es increíble, pero hay en toda América Latina, hay una Llorona por lo menos. Sí o sí hay una. Pero lo que había, por lo menos atrás del molino quemado, no era una Llorona, sino que era una mujer que supuestamente habían asesinado, que le había asesinado el marido cuando se había ido, no sé si para Montevideo o para dónde, y cuando volvió se enteró de esa infidelidad, no me sale el nombre, la palabra digo, y la terminó matando y la terminó tirando al pozo. Por eso les digo, sáquense ese tema, digamos, de la creencia, sáquense ese tema, ojo, como consejo de investigador, digamos, de que le encanta el fenómeno, de que les quiere, como dice acá arriba, sacar el miedo. Después ven si el cuerpo les aguanta o no la toma. Pero primero tienen que ir. No se pueden asustar sentados en su casa pensando que capaz que aparece algo. Capaz que viene un ovni y me lleva. Capaz que viene la Llorona y me lleva. Tienen que experimentar el fenómeno porque no tienen idea, que es una de las ideas del programa, una de las ideas del podcast, es sacarles el miedo a todos ustedes porque no saben del mundo hermoso que se están perdiendo de no investigarlo. Porque una cosa es ver un video de Yaca Paranormal, de ver las evidencias que tuvo, de ver dónde anduvo corriendo, de ver que sacó cosas en el cementerio, de ver que escuchó voces y que las voces están grabadas. Hay un mundo, les aseguro que hay un mundo de diferencia a que ustedes mismos hagan sus propias grabaciones y que ustedes mismos escuchen esas grabaciones porque les va a patear la cabeza forever. Les aseguro eso porque es divino. Si no tengo más cosas, ahí se están saludando. Sí, se saludan entre ellos, así que voy a seguir con las otras preguntas. ¿Cómo afrontarías? A ver si. No sé si se me escucha bien ahí. Voy a bajar un poquito más la música. Ahí está. ¿Cómo afrontarías la conversación? A ver cómo es esta pregunta. ¿Cómo afrontarías la conversación con familiares o compañeros de hogar que pueden ser escépticos o sentir miedo acerca de las experiencias? Esperen que me está chillando mucho la música de fondo. Ahí está, ahí la bajé un poquito. De vuelta. ¿Cómo afrontarías la conversación con familiares o compañeros de hogar que pueden ser escépticos o sentir miedo acerca de las experiencias paranormales que estás viviendo en casa? Bueno, el programa también tiene esa facilidad, vamos a llamarle, no sé, no, me quedo con facilidad porque no se me ocurre otra. Tiene la facilidad de que cada uno de ustedes, mañana, pasado, hoy, en vivo, puedan decir lo que les pasa, podamos discutirlo, podamos, no sé si afrontarlo, como dice la pregunta, pero sí por lo menos que ustedes tengan más herramientas para que mañana, cuando tengan un fenómeno paranormal, de que lo puedan afrontar de otra manera, que si hoy capaz que tienen algún fenómeno que están viviendo, lo pueden afrontar de otra manera. Y la idea, una de las tantas ideas que tiene este programa de fondo, es el tema psicológico. Yo de alguna manera quiero darles herramientas a cada uno de ustedes más psicológicamente que dentro de lo paranormal. Porque si uno lo fortalece a cada uno de ustedes psicológicamente,
encara diferente un tema paranormal. Lo encara totalmente diferente. Ahora, cuando uno tiene que, imagino que le ha pasado a cada uno de ustedes está acá porque les gusta el fenómeno, y si les gusta el fenómeno es porque de alguna manera, en algún momento, algo les pasó. Y esas cosas, uno a veces las quiere conversar con alguien, y yo sé que se complica. Es complejo, sí, es complejo. Siempre, a mí por lo menos siempre me ha pasado de que cuando voy a alguna reunión, junta de amigos, reunión de trabajo, etcétera, cumpleaños, eventos, casamientos, lo que ustedes quieran, cuando son muchos, cuando son grupos, en realidad, no sé por qué, si es por un tema más social, se tienden más a burlar del tema paranormal que a preguntar sobre el mismo, que a preguntar realmente el significado de cosas, averiguar realmente qué estaría pasando, si existe tal cosa, si no. Mirá, a mí me llevó un ovni. A mucha gente le va a dar una vergüenza enorme porque para que no la consideren como una persona loca. Ni hablar del tema paranormal, espíritu, demonio, de que se muevan las cosas, de ouijas, de... Capaz que con el tema de ouija, yo qué sé, uno capaz que lo cuenta más como, cuando yo fui adolescente jugué a ouija. Y lo deja por ahí, como que no es tan impactante como... Ayer anduve caminando en el cementerio y me fui a una cripta de 10 metros bajo tierra y tuve una evidencia paranormal. Uno comenta esas cosas en un grupo de trabajo, un grupo de amigos, etcétera, y queda, si no conocen la faceta esa de uno, queda como loco. No va a quedar otra. Va a quedar como loco. Ahora, pasa algo curioso, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando ustedes comentan algo paranormal en un grupo, en el grupo vamos a ver, sos el loquito, anda, fantasmita, etc. Después sucede, no me pregunto, a mí me ha pasado muchas veces ya, de que ese grupo se separa, como toda fiesta, el grupo va, viene y se va separando y se divide, y uno va para acá, otro va para allá, y al rato empiezan a venir de a uno. Y empiezan a decir, vos sabés que me pasó tal cosa, vos sabés que me pasó tal otra, y vos sabés que a mí una vez me pasó esto, y empiezan a venir de a uno. Pero en conjunto no viene nadie. En conjunto nunca vienen a comentarte un tema paranormal. Creo que es por miedo a lo que es la presión social. Imagino que la sociedad te empuja a no preguntar todas estas cuestiones porque sos un loquito, sos un rayado. Cuando yo creo que nadie se acuerda de cómo prácticamente nació la ciencia, de qué es la ciencia, de cómo nació todo. Cuestionándose, preguntándose, ensayo y error. Pero uno, si se pregunta determinadas cuestiones como son lo paranormal, lo aíslan. O creo que uno se siente que lo podrían aislar. Hoy no es tan así como antes. Y eso se los puedo asegurar. Hoy no es tan así como antes. Hoy, como pueden ver, hay videntes por todos lados, hay brujos por todos lados, que antes lo sabía. Pero socialmente los ven, tanto acá en YouTube como en TikTok, como en cualquier lado, todo el mundo tirando las cartas, todo el mundo haciendo reiki, todo el mundo hablando de los aliens, a cara descubierta, sin ningún tapujo. Entonces ahí ven que hoy no es tanto como antes. Entonces yo lo que les podría aconsejar, si se le podría decir, porque acá no dice que es cómo aconsejarías, sino cómo afrontarías la conversación. De alguna manera yo ya les dije cómo afrontarla, y creo, digamos, que es sano, estaría bueno de que lo puedan en algún momento conversar con alguien. Por más, digamos, de que piensen de que esa persona los puede tratar como locos o no, tírenlo, nunca sabe. Miren que yo hablo con muchas personas, mucha gente, y a muchos les ha pasado tal cosa. Y esos muchos que les ha pasado tal cosa les pasa como a ustedes, no quieren hablarlo con nadie. Ahora, cuando ven que el otro es tan loquito como ellos, ahí van y hablan. Pero a veces de cosas tontas. Vi un satélite y pensé que era un ovni. Esas cosas ni siquiera las hablan con nadie, porque ya es muy místico, es muy loco, es muy rayado. Les aseguro que si lo hacen va a ser muy enriquecedor para cada uno de ustedes. Si va para el otro lado, para el lado, digamos, de que ustedes no quieren, no importa. También está bueno. Porque ustedes también tienen, como ellos, aceptar que la otra persona no está de acuerdo con ustedes. Y los van a juzgar, los van a juzgar. Y ahí me voy a poner muy, muy holístico, pero fluya. No les tiene que afectar que el resto los juzgue o les diga que son unos locos.
no les tiene que interesar. Mírenme a mí, estoy haciendo videos en vivo sobre lo paranormal, hago videos, recorro, y todo el mundo sabe en lo que yo estoy. Y me encanta. Y no hay nadie que me pueda argumentar lo contrario. ¿Por qué? Porque yo siempre me muevo en la duda, nunca en la certeza, porque no la hay. Vamos a responder cosas. Que si no se me va a complicar. Nalea. ¿Está bien dicho? Nalea. Voy a ver si puedo mover el chat para acá porque se me va a complicar. Si no, es un caos esto. Es un caos. Tengo el chat. Bueno, por las dudas no voy a tocar nada porque tengo el procesador allá arriba. Se me va a trancar todo si no. Nalea dice, hola Nico querido, soy Sime, perdón. ¿Y por qué entraste con Nalea? Sime, Dios mío, ¿qué es ese nombre? Ojo, capaz que es tu nombre, no estoy diciendo nada malo, pero nunca lo escuché por lo menos. Caro dice, tal cual coincido con lo del factor psicológico. Bien. Bambucha, es correcto lo que comentás y no pienso que es por miedo, es porque la gente no quiere demostrar que tiene miedo a aquello. No sé si están así tampoco. Vos sabés que no sé si están que la gente no quiera demostrar que tiene miedo con el tema. Seguramente no quiera ni siquiera saber que existe el tema. Para no tener miedo a algo que no pueden manejar. Eso sí, eso yo lo he visto mucho. Que gente simplemente, digamos, que no quiere saber. Que no le importa. Pero vos le contás, no. Hablemos de fútbol, hablemos de política, pero no me hables del tema paranormal porque se me... O sea... que no es un tema, digamos, de que uno tenga que tener conocimientos amplios, como ven. Yo soy un atrevido hablando de lo paranormal, yo no tengo ni el 5% del conocimiento que tenían los grandes investigadores de la época, como Argumosa, Constantin Raudy, o sea, grosos, crudos del tema paranormal. Yo no tengo ni el 5% y sin embargo yo pregunto, el tema es la curiosidad, el tema es saber qué hay del otro lado. Y yo creo que muchos no preguntan y no quieren saber nada del tema por miedo. Sí, por miedo a, de alguna manera, ver que este mundo existe y no saber cómo enfrentarlo. Hoy es la famosa cajita de confort. Hoy en día tienen todo de alguna manera todo resuelto. Tema económico, tema de salud, tema de la comida. Por eso que muchos decían, ¿por qué la gente hoy se aburre? Porque el ser humano ya tiene todo resuelto. Entonces cuando uno lo va a sacar de todo resuelto y lo va a meter en una cajita donde hayan cosas nuevas, muchos no van a querer. Y ojo, obligarlos está mal también, que yo eso lo he aprendido con el tiempo, de que he intentado igualmente conversar y no quieren, no los obliguen. Si no quieren, no los obliguen. Búsquense a otra persona más o vengan a Paranormal Sin Miedo y acá lo vamos a recibir de brazos abiertos a hablar del tema paranormal, obviamente. A ver si tengo otras. Caro dice, es verdad, no se atreven a contar, luego se vean largando, es el famoso que dirán, y después se ven reflejados en el loquito y ahí se pone lindo. Es que está bueno, o sea, me ha pasado, por ejemplo, de no ver a una persona, pero nunca, ni las facciones, ni el comportamiento, ni mucho menos a un tema, por ejemplo, de tarot. Y me he encontrado cuánta gente que yo la tenía como total escéptica, y son personas que leen las cartas, que tiran lo de las, ¿cómo es? Lo de las cosas vikingas, lo de las runas vikingas, toda una cosa que vos no, yo no puedo creer que vos estés en esto. Sí, yo estoy en esto desde chica, pero claro, se tiene que dar una abertura, se tiene que de alguna manera, si ustedes quieren conversar del tema con alguien, muchas veces tienen que ustedes tienen que romper el hielo y decir, o con algo chico, ¿viste el ovni que agarraron en tal lado? No sé, para no meterse a uno. Y cuando la persona empiece a soltar determinados temas, ahí van a saber ustedes si la persona quiere hablar de eso o no. Como tips, nada más. Acá dicen allá, entré con la cuenta de mi hija, Nico. Se llama así, está, genial. Una aldea, qué nombre curioso. Caro dice, claro, la razón no les permite creer que hay algo más. Yo no sé si la razón, o posiblemente también les haya, de chicos, que capaz que les haya pasado algo, y no quieren nunca más tocar el tema. No por ellos no querer tocar el tema, o por fundamentarse mucho con el tema de la ciencia y la razón,
Cuando la lógica que te dice, no, porque eso no es lógico. ¿Y qué es lógico? Porque la lógica va a depender siempre de la persona. Para una persona musulmana, lo lógico es que Alá me ayude en todo. Y no va a ser la misma lógica que vos sigas. Pero todas las personas que no creen en todo esto te dicen la lógica como que la lógica es un libro cerrado y es así, listo. Y no es tan así. Bombucha dice, ¿qué decís de las religiones referente a lo paranormal? Ejemplo, he visto que las religiones evangelistas no aceptan los fenómenos. Vos sabés que yo me he cruzado mucha gente con el tema cristiano, evangélico, y que lo ven, que lo aceptan, y no solamente eso, sino que lo atacan. Son personas que a veces van a limpiar una casa, de que igual se hacen un exorcismo. Yo no sé si así era muy antes, y hoy ha cambiado tanto, que hoy son más... no me sale la palabra, pero hoy hacen muchas cosas a la vez. Hoy capaz que creen en Dios, capaz que van a la iglesia los domingos, y después te tiran las cartas, y después te juegan una ouija. Son más curiosos, creo yo, hoy. Pienso yo, no sé. Al menos por las personas que yo he visto, son más así. Psicofonías, videos, fotos, cualquier tipo de prueba. También depende de la persona, porque como te digo, yo tengo muchas personas conocidas que están dentro de lo que es la iglesia y trabajan con el fenómeno paranormal. Y no se cierran a que no existe porque, a ver, es un tema también de lógica dentro de su lógica. Si existe el cielo y todo eso y vos te salís del cuerpo y de alguna manera vos no es que vos te morís, abrís una puerta y entras, no. Sale tu alma y todo eso. No, espíritu, perdón. Alma es cuando está dentro del cuerpo. Sale tu espíritu y no sé qué. Y a veces puede quedar acá, a veces... Y ellos lo saben. Ellos lo saben más que nadie, pero entiendo, digamos, de que muchas doctrinas o muchas personas capaz que de más mayor edad sean más cerradas a personas un poco más jóvenes. No sé por qué se da, pero lo he visto mucho más eso, o sea, de que personas más mayores se cierran a determinadas ideologías y no se abren tanto al fenómeno paranormal, como que no les gusta, como que es anti-Dios, cuando en realidad Dios creó todo. Me encanta discutir estas cosas, pero obviamente no es para ahora, sino terminamos en una guerra. Ya son y 44. Me quedan 4 o 5 preguntas. ¿Cómo hago? Otra vez. Ariel dice, eso es antropológicamente interesante. Hay personas que son muy creyentes de lo paranormal y sin embargo no aceptan como legítimo el primer fenómeno que vean. Es que no se entiende. La verdad. Pero bueno, está. Allá ellos, porque si no, a ver, es un tema porque en realidad uno no puede ir o no debería o no está bueno ir en contra de la creencia de la persona. Si la persona cree, ojo, hasta hoy a mí me cuesta enormemente no ir contra la creencia de alguien, yo me callo, pero por dentro voy contra la creencia de las personas. No les voy a mentir, yo por dentro voy contra las creencias de las personas porque es como mi show automático. Yo no les digo nada porque de la boca para afuera me intento callar y no decir nada. Es un tema, porque después te dicen, no, porque el chakra de acá se cierra, si vos no te expresás, pero si yo me expreso me va a odiar un pueblo. Ahí está el tema. Pero bueno, como les debe pasar a cada uno de ustedes, obviamente. Vamos a seguir con la otra pregunta, porque si no, no me va a dar el tiempo para nada hoy. No tengo las preguntas acá. Que seguramente no me va a dar, pero bueno, vamos a intentar. Está complejita. Vamos a ver cómo la hacemos fácil. ¿Cuál consideras? Esto ya es por el tema más de Sonia Rinaldi, pero muy posiblemente se las pueda replantear a ella cuando hagamos el video en vivo. ¿Cuál consideras que es la contribución más impactante de la transcomunicación instrumental? Esta me puedo extender 2 horas. Se me va a complicar esta. A ver, vamos a de vuelta porque esta se me va a complicar feo. No por falta de información, sino porque hay demasiada. ¿Cuál consideras que es la contribución más impactante de la transcomunicación instrumental, la TCI, en el ambiente de la investigación paranormal y cómo ha influido en tu perspectiva personal sobre la vida después de la muerte? Un mate, un segundo, porque esto, ya está. Yo creo que esta es la pregunta final porque no me va a dar para las otras 4 preguntas que tengo ahí. Es mucho esto.
A ver, de vuelta. De vuelta. ¿Cuál considera que es la contribución más impactante de la transcomunicación instrumental? Muchas en general, porque hay demasiadas. Porque yo siempre jodo con Marcelo Bacci, porque Marcelo Bacci, para los que no lo conozcan, fue un veterano italiano. Vivía en Grosseto, si no mal recuerdo, donde él era una persona que simplemente arreglaba televisiones y un día, no me acuerdo bien por qué, se metió con el tema de la transcomunicación, que la transcomunicación, para las personas que no conozcan el fenómeno, es la comunicación con el más allá, con instrumentos como la radio o la televisión. Si se me escapa alguno más, me pueden ir diciendo. Lo que hacía esta persona era, tenía una radio, una Normande Fidelio, si no mal recuerdo, una radio enorme de valvulones, enorme de madera, y esta persona se comunicaba con el más allá haciendo determinadas preguntas. Esas preguntas eran respondidas prácticamente como un audio de WhatsApp, así. Y eso para mí me cambió mucho. A mí personalmente eso, y ojo, yo llegué a escuchar la famosa psicofonía, por si no muchos la conocen después, búsquenla, la famosa psicofonía de Germán de Argumosa, que la llegó a hacer en una reunión que tuvo con amigos de un estatus muy importante, que uno de ellos creo que era un embajador de no me acuerdo qué país, no recuerdo qué país era, o sea, había personas de un estatus grande ahí adentro, y hicieron vamos a llamarle una transcomunicación, hicieron una psicofonía, dejaron una grabadora en el sótano de la casa donde estaban, y dejó grabando y se fueron. Es difícil describirla si no la escuchan, pero es un audio de unos aproximadamente, si no mal recuerdo, de unos 15 minutos más o menos, donde se escuchan campanadas, gritos, trenes, una persona que se ahogaba. Yo creo que nunca en la vida, y hasta ahora no he escuchado cosa igual real, como en ese momento, de una psicofonía real que hayan habido tantos sonidos puestos que fue como algo armado prácticamente. Sucedió que no sé si a la semana, porque había algo así como una amenaza de muerte, si no mal recuerdo, o sea, había como una amenaza de muerte en el audio y una persona ahogándose. No me acuerdo si fue una semana, un mes, sé que fue un tiempo muy, muy corto. Una de las personas de este grupo se terminó ahogando. No me acuerdo si se tiró de un puente, no recuerdo bien. Se terminó ahogando. Se dice que era este audio que estaba grabándose allá adentro en la psicofonía, donde no había nadie, donde entre campanadas, trenes, gritos y no sé cuánta cosa más, se escuchaba una persona que se estaba ahogando y dicen que era esta persona que se ahogó a la semana, un mes, yo no me acuerdo bien cómo era. Eso para mí había sido de lo más fuerte que yo había escuchado en la vida. Hasta que me apareció Marcelo Bacci, hasta que me apareció Anabela Cardoso, hasta que me apareció Sonia Rinaldi. Transcomunicadores que tuvieron de alguna manera contacto con, vamos a llamarle el más allá. El más allá no es el cielo, el más allá es algo, X, un X tirado en quién sabe dónde, porque no sabemos ni qué es, donde por una radio común y corriente, donde como muchos saben, una radio simplemente uno tiene para escuchar, no tiene para responder, porque es una radio, la radio es así, solamente tiene una salida de sonido. Increíblemente ellos tenían contacto con voces que prácticamente eran audios de WhatsApp. Les estaban respondiendo prácticamente un audio por WhatsApp, por la radio. Muchos se enojaban, estas voces tenían un comportamiento medio raro, porque había pasado, me acuerdo, que Marcelo Bacci los quiso filmar la sesión que él hacía, porque él a veces hacía sesiones no con cualquier amiguito, con personas dentro de la física, matemáticos, personas muy, muy high, digamos, muy con un bocho, un conocimiento muy enorme. Y él quería hacer esos experimentos con ellos para que ellos de alguna manera vean que eso es cierto, eso es real, no es un tema de creencias, tiene una grabación real. No solamente una grabación, lo hacía en vivo y muchas veces lo hacía con familias, con madres
que perdieron en algún momento a sus hijos, y esas madres tenían como la esperanza de poder contactar a sus hijos en el más allá. Y yo recuerdo que muchas de las veces esas madres tenían contacto con esas voces, con el mismo timbre, con el mismo tono. Muchas madres, obviamente, hay videos de eso, ojo, muchas madres llorando en esas sesiones mediúmnicas que se decían. Tenía un tema también, que estaba Marina, la mujer, la esposa de Marcelo Bacci en su momento, porque ahora ya está fallecido hace un poco tiempo. Marina, que era la mujer, como les digo, de alguna manera era el canal, o ayudaba a este canal, por más que Marcelo simplemente usaba la radio y por la radio se comunicaban. No se comunicaban por Marina, se comunicaban por la radio. De la radio salían las voces, de las voces salían nombres como Bacci, Marcello, porque era todo en italiano. Le pedían a las voces, hablame en tal idioma, porque a veces venía algún amigo que venía de, no sé, Francia, venía un amigo que venía de Inglaterra, hablame en inglés, hablame en polaco, hablame en... Y las voces hablaban en ese idioma. No hay manera, o sea, eso a mí me cambió enormemente la perspectiva de todo, porque es muy diferente a lo que, por ejemplo, hizo Argumosa. Argumosa hizo, incomparable, por supuesto, la evidencia que tuvo Argumosa como la que puede tener cualquier investigador chuminga como yo o como cualquier otro, que puede tener alguna vocecita, algún sonido, algún rap en la pared, algunos golpecitos, etcétera. Fue un mundo de diferencia, porque cuando uno puede llegar a escuchar determinadas cuestiones que están, comportamientos, cuando yo leí Kardec, el libro de los espíritus de Allan Kardec, el comportamiento, por lo menos que estaba escrito en el libro, el comportamiento que tenía ese espíritu elevado que le hablaba a estas medium para hablarle a Kardec, por si nadie lo leyó, léanlo, que es una Biblia ese libro. No crean, pero léanlo porque es épico. Y lo que sucedía es que a Bacci, como a Anabela, como a Sonia, a todos esos transcomunicadores épicos, les hablaban con la misma, no le voy a decir el mismo tono, pero sí la misma cabeza, el mismo coeficiente, si se les puede decir. A veces no tanto, pero la gran mayoría sí. Había un intelecto en las respuestas del otro lado muy superior a la media. Muy superior. Y Bacci le hacía muchas preguntas complejas y se las respondían, a veces que no se entendía mucho, porque eran preguntas entrecortadas, porque según ellos, del otro lado, decían que tenían un muy corto tiempo para mandar un mensaje. Y en ese corto tiempo tenían que mandar el mensaje entero. A veces era muy largo y tenían que mandar partes para, de este lado, descífrenlo. A veces se hacían chistes, se reían del otro lado. Del otro lado, según Anabela Cardoso, Sonia Rinaldi, dicen que hay ciudades, también creo, si no mal recuerdo, Bacci, decían que habían ciudades del otro lado, estas mismas voces decían que habían ciudades del otro lado, que tenían máquinas, cómo se comunicaban. Bueno, o sea, estoy haciendo todo un resumen enorme porque si no, no me va a dar, porque ya son menos 5 y no me va a dar. Pero cambia enormemente el tema de la perspectiva que uno pueda llegar a tener con el tema de la transcomunicación, porque la psicofonía es una grabadora de sonido que uno pueda tirar arriba de la mesa y pueda grabar determinadas cosas que están en la casa. En la casa. No en el cosmos, no en otro plano, en la casa. A mí por lo menos me ha pasado yo he hecho muchas psicofonías en lugares donde yo he sentido cosas, pesadez, etc. Y la probabilidad matemática aumenta mucho de que haya algo. Cuando no hay nada en la casa, la probabilidad matemática es pero enorme de que no pase nada cuando uno graba sonidos y intenta contactar con algo. A ellos no, porque con ellos se contactaban con algo que estaba del otro lado, en quién sabe dónde, como en otra ciudad. Y ellos, tanto a cualquier transcomunicador, les describía que eran ciudades que estaban en otro plano, pero que el plano estaba en la misma tierra. Ellos se lo decían. Entonces, es para creer, es para que uno realmente diga, del otro lado hay un cielo, del otro lado hay máquinas para comunicarse con este lado, del otro lado cuando uno muere realmente están esas personas ahí. Bueno, con Sonia Rinaldi vamos a tocar un tema enorme con esto de la transcomunicación, donde ella se ha contactado con
parejas, o sea, con marido y mujer que fallecieron y del otro lado se siguen viendo o están juntos. Por supuesto, según ella y según las evidencias que ella tiene. Entonces, eso a mí me cambió mucho, enormemente. Todo el tema, digamos, la perspectiva que uno pueda llegar a tener del otro lado, en lo personal, me cambió enormemente. Y no me va a dar para las otras preguntas, porque ya no me da. Tengo preguntas, creo que por acá, así que prefiero responderles a ustedes. Y estas preguntas las dejamos para otra, porque no me da. A ver, chan. Perdóname, Nico, ya me conoces, pero lo que me desespera... No, por supuesto, yo ya te conozco, así que por ese lado, tranqui. Pero lo que me desespera del caso de Bachi es que no hay argumentos sólidos en contra. Ojo, solo es mi insaciable deseo de contraste. No, a ver, está bien, yo entiendo tu punto, yo siempre digo lo mismo, duden. Yo puedo llegar a entender, digamos, de que la evidencia es muy tajante, de que es muy buena la evidencia que la persona pueda tener. Pero no es como los videos míos. Yo les puedo mostrar sombras, yo les puedo mostrar voces, yo les puedo mostrar 1000 cosas. Pero duden, porque ustedes no estaban ahí. Por eso que yo en una de las primeras preguntas, yo los incentivo a cada uno de ustedes a ir, a sentarse en un pozo, a ver si la mujer grita, a ver si de alguna manera hay evidencia o no. Salir de la creencia. Pero si pueden intentar replicar lo que hizo Marcelo Bacci, lo que hago yo, lo que hace cualquier otro investigador, si lo pueden replicar, les aseguro que les va a patear la cabeza forever. Porque mientras, si lo pueden tomar con pinzas, genial. A mí me cuesta no asombrarme con Marcelo Bacci y con todo lo que ha tenido, me cuesta enormemente no asombrarme porque eran otras épocas. No eran las épocas de ahora que uno... que hay gente corriendo por los cementerios, que hay gente haciendo cualquier estupidez con el tema paranormal, simplemente por un tema de ego, simplemente por crecer en el ego y no en la información, por no sacarle el miedo a la gente, por no aportarle algo realmente a la gente con el fenómeno paranormal, con información. Hoy en día está muy lleno de personas que simplemente trabajan con el tema paranormal simplemente para decir, mirame, soy genial, mirame. No hay personas como antes. No hay personas como Marcelo Bacci, como Argumosa, como Constantin Raudiv, como tantos transcomunicadores, como capos de aquella época que yo los tengo allá arriba, que intento de alguna manera aprender como puedo de cada uno de ellos, de lo crítico que eran, de cómo estudiaban el fenómeno. O sea, intento aprender de ellos, no de hoy. El hoy, para la investigación paranormal, es horrible. Horrible porque gracias a estos que están viendo acá mismo, a los lives, a las cosas, la gran mayoría, lamentablemente, venden lo que no es, simplemente para decir, hola, mírame, soy genial, admirame, dame me gusta, suscribite y toda esa movida. Y yo siempre les digo, si te querés suscribir a mi canal, suscríbete, si no, no importa. Porque lo que importa para mí es sacarles el miedo a todos ustedes. Como yo hace no mucho tuve un comentario sobre lo del cementerio en Chile y me decían, vos le faltás el respeto a los muertos porque te andás riendo ahí adentro. A esos niveles de miedos, a esos niveles, digamos, de mala información que hay. Y yo les decía, es que no había motivo para estar mal o triste. No había motivo. Los cementerios están geniales para reflexionar, para entender que los problemas de uno son una porquería, pero porquería, digamos, en el buen sentido. O sea, que uno no se tiene que amargar por nada, porque vas a terminar ahí adentro, en el olvido de alguna manera, capaz que se acuerdan de vos a lo primero y después ya se olvidan. Es más reflexivo que otra cosa, un cementerio. Yo no andaba saltando ni haciendo fiestas arriba de las criptas. Andaba investigando con un gran colega como era Walter y la andaba pasando bien. Pero también con esa manera de investigar que por suerte tengo, yo quiero que todo eso quede filmado. Y se los quiero mostrar a ustedes, para sacarles también el miedo a este tema. No sé si tengo alguna pregunta más, si no ya vamos a ir cerrando. Vi la película, el libro debe estar bueno, dice Sime, imagino que debe ser la película de... ¿La película de quién? Si puedes comentarme porque me perdí. ¿Es la de Kardec? Si es esa, sí. Creo que estaba en Netflix. Véanla porque está muy buena.
cuando vos decís que está en la casa, ¿es solo en la casa o eso puede estar en más partes? ¿Es el mismo espíritu o como quieras llamar? No, a ver, ¿puede llegar a estar en la casa? Puede llegar a estar en la casa. ¿Puede estar con la persona? Puede estar con la persona. Eso lo vas a saber recién en el momento. Si sos vos, te va a seguir pasando lo mismo estando en cualquier lado. O lo dejas en tu casa. Si es en la casa de un familiar o algo, vos vas a ir a esa casa y si vos te sentís mal ahí y afuera no y en tu casa no, es porque está en la casa. Si eso te persigue de alguna manera, te puede llegar a perseguir. Pero muchas veces, como les digo siempre, tienen que dudar porque no saben si realmente es algo esquizofrenia, si es un problema psicológico o realmente es un tema paranormal. No lo saben, lo tienen que investigar y no va a quedar otra. Ahora sí, creo que más nada, si no hay más preguntas, ya vamos cerrando, porque ahora sí que nos pasamos de hora. Obviamente, si pueden, agradezco obviamente que me dejen comentarios en el video, en vivo, para saber si este formato vertical, si les gustó, si no, o volvemos a el tradicional, el que estaba antes. Este es simplemente como un experimento para ver qué tal, a ver si les gusta, si les es más cómodo a ustedes o no. Es probar a ver qué sale y nada. Si no se vuelve al formato tradicional, igualmente, como les digo, yo ahora mismo estoy grabando este programa, aparte, estoy grabando con el formato tradicional de antes y también lo voy a subir para la gente porque hoy o ayer hice una encuesta donde muchos me dijeron que lo ven en la televisión. Entonces, el formato este vertical en la televisión entiendo que no está tan bueno. Entonces, por eso digo, si me pueden dejar comentarios, ver qué les pareció, etcétera, genial. Gente, muy buen comienzo de semana. Nos vemos para el próximo viernes, no, para el otro. Y nada, nos estamos viendo. Y voy a ver cómo corto esto porque no tengo mucha idea. Vamos a ver cómo cortamos esto.